Ahora lo que vamos a ver en esta clase de ejercicio, bueno, va a ser más que nada un repaso de lo último que se hizo antes de la movilización, del paro, y lo último que se vio en la clase que hizo la profesora. Entonces, vamos a ver vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con funciones sobreyectivas, algunos ejercicios que tienen que ver con logaritmo y exponencial, que van a ser súper sencillos. Y otro ejercicio que no tengo preparado acerca de funciones trigonométricas, como identidades trigonométricas, no sé, seno y coseno y cosas de ese estilo. Entonces, primero vamos a retomar la parte de funciones, de sobreyectividad y de composición. Entonces vamos a partir con ese ejercicio. Entonces, ejercicio uno. Ejercicio uno. Entonces vamos a tomar en este ejercicio una función, bueno, en realidad vamos a tomar dos funciones y vamos a crear otra más. Y vamos a tomar una función que va a ir desde los números enteros hasta los números enteros. Entonces, dada una función f, que va de los números enteros hasta los números enteros, tal que esta está definida como, bueno, toma un número entero n y me entrega un número 2n, es decir, me entrega un número par. Entonces, dada esta función no es sobreyectiva. De hecho, ahí vamos a ver bien por qué no es sobreyectiva. Entonces, esta no es sobreyectiva. Entonces, se nos pide en el ejercicio definir otra función g de tal forma que al componerla con esta función f, sí sea sobreyectiva esa composición. Entonces, defina una función g que también va a ir desde lo entero hasta lo entero, tal que la composición, la composición de g con f, que bueno, también tiene que ser una función que va a ir desde lo entero hasta lo entero, sí sea sobreyectiva. Sí sea sobreyectiva. Entonces, bueno, primero veamos cómo es el comportamiento de esta función f. Y de ahí veamos cómo podemos construir una función g tal que la composición sí sea sobreyectiva. Entonces, recordemos primero la definición de sobreyectiva. Y recordemos que una función sobreyectiva, por ejemplo aquí, como un pequeño ejemplo, de hecho aquí como recordatorio, una función, por ejemplo, cualquiera, h, que va desde a hasta b, es sobreyectiva. Sí, solo sí. Por ejemplo, para cualquier numerito o elementito que me tome de este conjunto B, entonces para todo B minúscula, siempre va a existir un numerito que se va a encontrar en A. Entonces, siempre va a existir un A de A, tal que H de A es igual a B. Entonces, esta es la definición clásica que uno siempre tiene de sobreyectividad. Que si lo ve uno de forma un poco más ilustrativa, como por ejemplo, si aquí tengo A y aquí tengo B, entonces estoy diciendo, por ejemplo, no sé, pues si tomo aquí un elementito B1. Entonces, si tomo este elemento de acá, entonces, y yo tengo una función h sobreyectiva, entonces yo siempre puedo asegurar que va a existir por aquí una A1, tal que h me va a llevar desde A1 hasta B1. Entonces, eso es lo que me dice. Por ejemplo, si tomo un B2, entonces siempre va a existir aquí un A2, tal que me va a hacer esto. Eso sí sería sobreyectivo. Obviamente hay funciones que no son sobreyectivas. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo aquí, por ejemplo, un B3, y suponiendo, por ejemplo, que H no Profesor, es... ¿Cómo? profe, Sí, sí, dime. no sé si irá de la mano o yo lo estoy entendiendo ahora mal, sí, pero yo tenía entendido, o por lo que nos decía la profe, era que una función sobreyectiva era la que el rango era el mismo que el conjunto de llegada Sí, en la exacto. función. Sí, de hecho esa es otra forma de ver la sobreyectividad. Ah, ok. Sí, pero está bien en lo que tú estás diciendo. Está Ah, súper bien. vale. Sí, de hecho ahí voy a explicar bien por qué de hecho pasa eso con el recorrido. Por ejemplo, lo que iba diciendo, por ejemplo, que en este caso sería lo mismo, por ejemplo, si una función que no es sobreyectiva es una, por ejemplo, en el que, por ejemplo, si me tomo un B3, entonces no existe un A3 por acá, que justamente me haga eso a la función.
no existe. En ese caso no sería sobreyectiva. Entonces, de hecho, fíjense, por ejemplo, si, suponiendo que, por ejemplo, que A tiene un A1, tiene un A2 y tiene un A3, y supongamos que el B tiene un... O sea, por ejemplo, A solamente tiene estos elementos de acá. Y B tiene, por ejemplo, un B1, un B2, un B3 y un B4. Entonces, por ejemplo, en este caso, no hay forma de que una función f sea... bueno, por ejemplo, pongamos que tengo una función que, no sé, parte de acá y me lleva a este de acá. Por ejemplo, toma este de acá y me lleva a este de acá. Por ejemplo, toma este de acá y me lleva a este de acá. Entonces, fíjense que en este caso, esta función que hace justamente esta correspondencia que conecta este con este y este con este, esa función no va a ser sobreyectiva. Porque, por ejemplo, si yo tomo aquí este b, no va a existir una que se encuentre por acá tal que me haga justamente esa correspondencia, que me haga esa conexión. Entonces, en este caso, por ejemplo, una función que haga esto no es sobreyectiva. Entonces, justamente en este caso, no se va a dar el tema del recorrido. Porque fíjense, por ejemplo, que en este caso, pongamos que esta función de acá pongamos que no sé, se va a tener el nombre de k. La función k que me toma esto y me lo lleva acá, y está acá y está acá. Por ejemplo, esta función k, por ejemplo, que iba desde A hasta B, su recorrido, el recorrido de esta función, o sea, recorrido de la función k, en este caso no va a ser igual a b. Entonces, justamente no se cumple el tema de la sobreyectividad. Por ejemplo, en este caso el recorrido sería este y este. No sería solamente, no sería todo el conjunto, entonces simplemente todo me va a quedar así. Es decir, que el recorrido no va a ser igual, sino que el recorrido va a ser un subconjunto de b. Entonces, por eso que en este caso k no va a ser sobreyectivo. Entonces, ahí tiene que ver con lo que estaba diciendo. Por ejemplo, que en este caso, este elemento que me está sobrando aquí no va a tener una que lo conecte. Entonces, justamente como no se da, esta cosa acá no puede ser sobreyectiva. Entonces, claro, en el caso de otra función, supongamos que tengo una función h. Una función h que la he dicho, por ejemplo, esta de acá que sí iba a ser sobreyectiva. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo un A0 y ese A0 me conecta con el B4. Y también es el A1 me lo conecta con el B3 y ese A2 me lo conecta con el B2 y así. Una función h que me conecte a todos los elementos. Entonces, en este caso, el recorrido de esa función h sí va a ser igual a b. Porque justamente me toma todos los elementos. Entonces, justamente va a ser igual a b. Entonces, en este caso, esa función h sí sería sobreyectiva. Entonces, esa es la diferencia de sobreyectividad de una función o con una función que no es sobreyectiva. Entonces, en este caso, veamos qué ocurre con esta función f. Veamos por qué no va a ser sobreyectiva. Entonces, en este caso, esta función f de n igual a 2n. Por ejemplo, si nosotros hacemos aquí el dibujito en el plano cartesiano, por ejemplo, aquí tenemos el plano. Entonces, en un eje vamos a tener los enteros y en el otro eje también vamos a tener los enteros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que en este eje acá solo voy a tener los numeritos 0, 1, 2, 3 y no voy a tener ninguno entre medio. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener el 0, aquí voy a tener el 1, aquí voy a tener el 2 y así. El 3 y por allá el -1, el -2, el -3. Y lo mismo, como ejemplo, en el eje vertical. También voy a tener solamente números enteros. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, el 1, aquí voy a tener el 2, aquí voy a tener el 3, aquí voy a tener el 4 y acá el -1, el -2, el -3, el -4 y así. Pero en este caso, en este plano no vamos a tener como ejemplo aquí un medio, porque obviamente no encontramos los enteros. Entonces esos numeritos no van a existir. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a graficar esta función en este plano, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que en este caso, por ejemplo, si tomo n igual a 0, entonces, bueno, la función f de 0 va a ser 2 por 0 igual a 0. Entonces, justamente el 0 me lo va a dar con el 0. Así que pongamos esto aquí con un color, no sé, moradito. Entonces, la primera función cae ahí. Por ejemplo, ahora si n vale 1, entonces la función f de 1 va a ser 2 por 1, 2. Entonces, para el número 1 voy a tener la correspondencia con el 2. Entonces, esta cosa va a ser así. Entonces, por aquí va a caer. Y luego, por ejemplo, para n igual a 2, va a tener f de 2 y esto va a ser 4. Entonces, para el 2, voy a tener aquí una conexión con el 4. Y así. Siempre me va a ir entregando los números pares. Y por el otro lado también lo mismo. Por ejemplo, si aquí coloco el n a la -1, entonces esto me va a entregar el f de -1, me va a entregar el -2. Entonces, para el n-1 me va a entregar por aquí el -2.
Y va a ir siempre así. Entonces para el -2 va a ser el -4, después para el -3 va a ser el -6 y así. Entonces ahora, ¿por qué esta función es sobreyectiva? Porque fíjense que justamente cumpliendo aquí sabiendo la definición de sobreyectividad, por ejemplo, si me tomo, en este caso este sería en este eje aquí sería, en este caso, por ejemplo, el B, de acuerdo a cómo lo escribí aquí. Entonces esta parte de acá, el eje vertical sería mi B. Entonces, por ejemplo, si me tomo aquí un 3, en este caso no va a existir ningún numerito de este eje tal que tenga una cierta conexión. Es decir, por ejemplo, no existe por aquí un número por acá que me haga la conexión. Entonces, en este caso no tengo nada antes en el dominio de la función. En cambio, por ejemplo, acá sí. Con el 4 tengo el 2. Entonces existe un número natural. Como ejemplo, para este 2 existe en este caso el 1. Entonces justamente se va cumpliendo ahí la sobreactividad, pero por ejemplo aquí no. Aquí tampoco, por ejemplo, para el 1 no tengo ningún numerito. Claro, para el 0 sí, pero por ejemplo para el 1 no. Entonces no se va cumpliendo esta cosa acá. Porque aquí esto me dice que tiene que ser para todo B. Es decir, tiene que ser para todos los elementos de acá. Siempre debería existir un elementito de acá. Entonces en este caso estos quedan como sobrando, por así decirlo. Entonces por eso es que justamente esta función de acá no es sobreyectiva. De hecho, otra forma de verlo, como lo decía el compañero con el tema del recorrido. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí el recorrido de la función f, justamente el recorrido simplemente van a ser números pares. Me va a entregar, como ejemplo, el 0, el 2, el 4, después el 6 y así. Y por otro lado me va a entregar el -2, el -4, el -6, puros números pares. Entonces el recorrido todo acá son números pares. Y justamente el conjunto de llegada, el conjunto B, en este caso van a ser todos los enteros. Entonces, claramente, si tengo todos los enteros tienen los números pares y los impares. Así que en este caso no se da la igualdad que se pide. Entonces, en este caso, el recorrido no va a ser igual justamente al conjunto de los enteros. Al conjunto, en este caso, B. B me refiero a este conjunto de llegada de la función, en este caso, f. Entonces justamente no se cumple por ese lado tampoco la sobreyectiva, no se da esa igualdad. En este caso, por ejemplo, el recorrido para que sí sea sobreyectiva deberían ser todos los enteros, no solamente los números pares. Es decir, debería considerar también los números impares. Entonces ahora que sabemos que el f solamente me entrega números pares, construyamos una función g de tal forma que al componerla con esta función f, el recorrido sean todos los enteros. Es decir, también vaya considerando los números impares, no solamente los números pares. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, fíjense que justamente, claro, yo le dije aquí que si me tomo un n, me entrega un 2n, es decir, me entrega un número par. Entonces estaría súper bueno encontrar una función g de tal forma de que T2 de acá lo elimine. Entonces siempre, por ejemplo, para un número n me va a entregar simplemente el n. Entonces así me entregaría cualquier número par o impar. Por ejemplo, si aquí yo coloco el 1, no me va a entregar en este caso el 2, sino simplemente me va a entregar, por ejemplo, bueno, si aquí encuentro una función que me saca el 2, si en este caso simplemente me entregaría el 1. Por ejemplo, si aquí tengo un 2, entonces me entregaría simplemente el 2. Por ejemplo, si coloco un 3, aquí simplemente me entregaría el 3. Entonces me iría pasando por todos los números enteros, no solamente por los pares. Entonces hay que construir una función, como les dije. Pongamos aquí, basta construir una función g que va de lo entero a lo entero, tal que justamente me saque ese 2 de acá. ¿Y cómo lo puedo hacer? Dividiendo por 2. Entonces, tal que, por ejemplo, si tomo un número m, entonces me va a entregar m partido en 2. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por ejemplo, si hago la composición ahora, que bueno, la composición sabemos que es lo mismo que g de f de n, entonces, en este caso, la parte de adentro, bueno, sabemos que esta de acá va a ser 2n. Entonces aquí me va a quedar 2n. Y sabemos por cómo construimos la función que aquí nos va a quedar 2n dividido en 2. De acuerdo a cómo nos construimos la función. Entonces ahora puedo sacar ese 2 de acá con ese 2 de acá y me entregaría n. Entonces, por ejemplo, ahora tendría una función entre comillas sobreyectiva. ¿Por qué digo entre comillas? Porque acá hay un pequeño detalle que aún no les digo. Pero, por ejemplo, si tomo aquí el 1, claro, me va a entregar el 1. Así que ahí no tengo ningún problema, puedo entregar un impar. Por ejemplo, si coloco el 2, me entrega el 2.
Si coloco, no sé, el -10, me va a entregar el -10, entonces me va a entregar cualquier numerito. Si coloco aquí, por ejemplo, -9, me entrega el -9. Es decir, el recorrido de esta nueva composición va a ir pasando por todo lo entero, no solamente por los números pares. Ahora, ¿cuál es el detalle que les digo yo? Que justamente, por ejemplo, si considero aquí, por ejemplo, si coloco en esta función de acá, que de hecho no está bien construida, porque, por ejemplo, si yo coloco aquí un 1, entonces aquí me va a entregar un 1 partido en 2. Y estamos diciendo que esta función llega a lo entero. Entonces, sabemos que el 1 partido en 2 no es un entero, es un racional. Entonces vamos a tener que arreglar un poco esta cosa. Claro, por ejemplo, si yo coloco aquí un número par, entonces 2 partido en 2 me entrega 1. Ahí no tengo ningún problema. Por ejemplo, si coloco un 4, tampoco va a tener problema. Porque va a ser 4 partido en 2, va a ser 2. Entonces ahí siempre me va entregando un entero para cualquier par. Por ejemplo, si coloco un -10, entonces aquí va a ser -10 partido en 2, va a ser -5. Nuevamente me entrega un número entero. Pero, como les dije, si coloco un número impar acá, por ejemplo, si coloco, no sé, le probé, por ejemplo, con el 1 y me entrega el 1 medio. Por ejemplo, si coloco aquí el 3, entonces aquí me va a entregar 3 medios. Nuevamente va a entregar un número racional. Entonces voy a tener problema cuando coloco aquí un número impar. Entonces en este caso se sale la función de los enteros y se me va a los racionales. Y eso se puede arreglar de manera súper sencilla. Simplemente redefino esta función y digo que para cualquier número impar simplemente me entrega el 0. Como que ignoro, por así decirlo, en ese caso los números racionales. No los pesco. Entonces, por ejemplo, voy a ir a la otra función, o sea, a la otra página para definir bien esta función. Entonces, creamos acá. Como tenemos problemas con los números impares, ya que G me devuelve números racionales. O sea, aquí ponemos un ejemplo entre paréntesis, el ejemplo de, no sé, G dividido, o sea, G de 3, que aquí en este caso me entregaría, por ejemplo, 3 medios. Entonces, esto no está en los números enteros. Entonces, en este caso, vamos a redefinir la función de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, claro, cuando sea un número par, por ejemplo, si m es par, entonces simplemente me entrega m partido en 2, porque ahí sabemos que no tenemos ningún problema, porque ahí siempre esta cosa de acá va a ser un entero. Y, por ejemplo, si m es impar, entonces ahí no nos vamos a calentar mucho la cabeza y vamos a decir que nos va a dar el valor 0. Entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Entonces, por ejemplo, si aquí yo reemplazo el 3, entonces, bueno, el 3 es un número impar, así que la función me entrega el 0. Y el 0 está en los números enteros, entonces no tengo ningún problema. Por ejemplo, si aquí coloco el 4, entonces me voy aquí a la parte de, porque 4 es par, entonces pongo aquí 4 partido en 2, eso me entrega un 2 y sabemos que eso está en los enteros. Entonces ahí no tenemos ningún problema de cómo está definida la función. Entonces, esta es la función que vamos a trabajar. Entonces aquí no vamos a tener ningún problema, porque por ejemplo, si yo ahora hago la composición, entonces aquí me quedaría como f de n. Habíamos dicho que esto era g de 2n. Entonces ahora va a tener n partido en 2 por 2. Y ahí me quedaría n. Entonces ahí no tendría ningún problema en general para ningún... O sea, en otras palabras, el problema que teníamos acá era cómo estaba definida la función. Que claro, aquí quizás no se notaba mucho cuando hacía la composición, pero sí se notaba acá. Porque estábamos diciendo que tiene que ser una función que va desde lo entero hasta lo entero, no una función que va aquí a lo racional. Por cómo está aquí por cómo nos da el ejercicio. Que tiene que ser de lo entero hasta lo entero. Entonces ahora, justamente, esta función de acá sí va a ser sobreactiva. De hecho, pongamos aquí observación. Esta composición sí es sobreactiva. Ya que, en este caso, el recorrido justamente de esta composición van a ser todos los enteros. Entonces, en este caso van a ser justamente todos los enteros. Porque al fin y al cabo, este n de acá, que puede tomar cualquier entero, al hacer la composición de estas funciones, justamente me va a entregar cualquier entero. Entonces, por eso es que estoy diciendo que el recorrido van a ser todos los enteros. Y no como antes que simplemente me entregaba 2n, entonces solamente eran los pares. Y de hecho, si lo vemos gráficamente esto, ahora como ejemplo, esta composición, entonces sería z, z.
Por ejemplo, si aquí yo tomo el 1, entonces justamente esta composición me va a entregar el 1. Entonces, claro, porque si tengo un n, me entrega un n. Entonces, si tengo un 1, me entrega un 1. Por ejemplo, ahora si tomo un 2, me entrega entonces un 2. Y así. Por ejemplo, un 3, entonces me entrega un 3. Entonces ahí pasando por todos estos numeritos de acá. Entonces ahí no tendría ningún problema. De hecho, y si ahí hago la conexión con la definición que le di en un principio de la sobreyectividad, esta de acá, entonces justamente se cumple. Porque, por ejemplo, si me tomo el 3, entonces claramente existe un elementito en el dominio tal que hace este recorrido. Entonces, por ejemplo, si tomo el 3, claro, existe un 3 acá. Si tomo, por ejemplo, un 4, entonces, claro, existe un 4. Si tomo aquí un 5, entonces existe un 5. Entonces, para todo elemento de acá, siempre va a existir un elementito de acá, tal que me hace la conexión con la función. Por ejemplo, este de acá o este de acá y así. Entonces, justamente se cumple el tema de la sobreyectividad. Entonces, ahí estaría listo el ejercicio. Ahí ya nos construimos la función g, tal que a la composición sí va a ser sobreyectiva. Entonces, ahí estaría listo. Entonces, por lo tanto, g es una función bien definida, tal que esta composición es sobreyectiva. Sobreyectiva. Entonces ahí estaría listo ese ejercicio. Ahora, bueno, si no hay duda, veamos otro ejercicio que tiene que ver con el tema de logaritmo y de exponencial, que de hecho esa es otra materia que se está viendo, que de hecho es una materia súper sencilla en general, porque simplemente hay que aprenderse las propiedades de exponencial y logaritmo, que usualmente se suelen ver a veces en el colegio, entonces tampoco no es tan complicado en ese sentido. Entonces veamos algunos ejemplitos que vamos a dar cuenta que van a ser bastante sencillos. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, otra página. Entonces, pongamos aquí ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación. Resolver, en este caso, 4 elevado a la raíz de x más 1 menos 2 elevado a la raíz de x más 1 más 2. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios son como muy clásicos cuando se tienen que aplicar propiedades de logaritmo de exponencial. En este caso nos piden resolver justamente esta ecuación de acá. Bueno, con resolver significa, en otras palabras, despejar el x. Encontrar de alguna forma el x tal que al reemplazarlo acá, esto me dé igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Usualmente lo que siempre se hace es dejarlos, en este caso la base, de la misma forma. Por ejemplo, aquí tengo un 2, lo ideal sería dejar esto igual como un 2. Bueno, aquí tenemos un 4, pero fácil de dejar este 4 como un 2. Entonces, usualmente se dejan iguales las bases y después se aplica alguna de las propiedades del logaritmo o del exponencial para poder enfocar nuestra atención solamente en los exponentes y no en las bases, porque las bases van a ser iguales. Entonces, al fin y al cabo, sabemos que esta ecuación de acá va a ser igual a 2 elevado a 2 y aquí x más 1 menos 2 x más 1 más 2. Sabemos que, bueno, esto claramente es así. 4 al fin y al cabo lo mismo que 2 elevado a 2. Ahora por propiedades de exponentes, si tenemos dos exponentes que se encuentran acá, esta va a ser la multiplicación de los exponentes. Entonces sería 2 por toda esta cosa de acá. Entonces, por propiedad de exponente, aquí me quedaría 2 elevado a 2 por raíz de x más 1. Menos 2 elevado a x más 1 más 2. Entonces, ahora llegamos a exponentes que son iguales. Entonces, lo que se podría hacer ahora sería aplicar el logaritmo de base 2. De esta forma vamos a poder sacar en este caso los exponentes y dejarnos enfocarnos solamente en la parte de... O sea, sacar la parte de las bases y enfocarnos solamente en la parte de los exponentes. Que de hecho esto se puede arreglar un poquito más. Podríamos dejarlo... Podríamos, por ejemplo, tirar este para el otro lado, antes de aplicar esa propiedad del logaritmo. Entonces aquí me quedaría x más 1 más 2.
Entonces aquí, como recordatorio, por ejemplo, si tengo aquí un logaritmo de base a y tengo aquí adentro a elevado a b, entonces cuando tengo aquí las dos, tengo la base igual en este caso, a este numerito que se encuentra dentro del logaritmo, entonces en este caso sale, puedo sacar el b y me quedaría logaritmo de a. Bueno, en realidad siempre puedo sacar el exponente, pero en este caso me quedaría logaritmo de a con a. Y esto de acá sería igual a 1. Entonces simplemente aquí me quedaría b. Entonces en realidad vamos a aplicar esta propiedad acá. O sea, aquí vamos a aplicar el logaritmo de 2. Entonces así solo nos enfocamos en los exponentes. Entonces, esto implica que, bueno, si aquí yo aplico el logaritmo, si aplicamos el logaritmo en base 2 a esta ecuación de acá, nos va a quedar logaritmo de 2x más 1 igual al logaritmo de 2, aquí me queda x más 1 más 2. Entonces en este caso, esto va a ser lo mismo de acuerdo a la propiedad que vimos recién, que aquí nos quedaría 2x más 1 por el logaritmo de 2 en 2, y aquí nos quedaría x más 1 más 2 y logaritmo de 2 en 2. Entonces esta parte de acá nos quedaría igual a 1, esta parte de acá nos quedaría igual a 1. Entonces ahí nos damos cuenta que, bueno, era, como le dije, súper sencillo el ejercicio. Simplemente había que aplicar una pequeña propiedad del logaritmo. Entonces aquí me quedaría 2 por raíz de x más 1 igual a x más 1 más 2. Entonces en este caso puedo tirar el x más 1 de acá para el otro lado. Entonces me quedaría aquí como raíz de x más 1 igual a 2. Entonces ahora simplemente aplico esto al cuadrado. Y esto va a ser lo mismo que x más 1 igual a 4. Entonces en este caso tiro el menos 1 para el otro lado y me queda aquí 3. Entonces, usualmente siempre estos ejercicios son de la misma forma. Basta aplicar esas propiedades del logaritmo y se obtiene aquí en este caso la solución. Que era justamente lo que nos piden. Resolver esta ecuación que al fin y al cabo se satisface siempre y cuando el x vale 3. Entonces si yo aquí reemplazo el 3, deberíamos darnos, este acá nos da los mismos números y luego se hace la recta y obviamente sería 0. Entonces usualmente son siempre de esta forma. Ahora veamos otro ejercicio que va a ser también con propiedades de logaritmo. Que va a ser también bastante sencillo. Entonces vamos a la otra página. Entonces, ejercicio 3. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que, por ejemplo, si tengo aquí un logaritmo de base 12 de un número 3, y vamos a decir que ese logaritmo va a ser igual a un numerito a, que no sabemos cuál es, simplemente a. Entonces, de acuerdo a esta información, nos piden encontrar otro tipo de logaritmo. Entonces, encuentre la expresión para el logaritmo en base 12 de 8. Entonces, en resumen, nos dicen, bueno, si tengo este logaritmo acá, ¿cómo va a ser este otro logaritmo acá? Entonces uno, bueno, si lo piensa un poquito, habría que dejar este logaritmo acá de tal forma que aparezca este otro acá. Entonces, hagamos esa cosa ahí. Por ejemplo, si tomo este logaritmo acá de base 12 con 8, sabemos que 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Entonces sabemos que esto es lo mismo que 2 por 2 por 2. Que al fin y al cabo es lo mismo que 2 elevado a 3. Entonces aquí podemos aplicar la propiedad en la que podemos sacar el exponente y multiplicárselo al logaritmo. Entonces nos quedaría 3 por el logaritmo de 12 de 2. Entonces estamos diciendo que el logaritmo de en base 12 de 8 va a ser igual a 3 por el logaritmo de en base 12 de 2. Entonces basta que encontremos esta expresión de acá y la dejemos en términos de a para poder encontrar esta cosa acá. Entonces si encontramos después simplemente multiplicamos en 3 y encontraríamos esta cosa acá. Entonces
La pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo de 12 de 2? Entonces, para hacer esto, nos podemos dar cuenta de la siguiente propiedad, que de hecho es la propiedad que habíamos visto en el ejercicio anterior. Por ejemplo, que pongamos aquí notar que sabemos que el logaritmo de base 12 de 12 es igual a 1. Y sabemos que, bueno, esto siempre se cumple. De hecho, por ejemplo, como lo había dicho en el ejercicio anterior, si aquí tengo un A y aquí tengo un A, entonces esto siempre va a ser un 1, independiente del valor de A. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que 12 es lo mismo que 3 por 4. Entonces, sabemos que 12 es lo mismo que 3 por 4. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la idea es ocupar el 3 de acá, de este de acá, que es la información que ya conocemos. Entonces, bueno, aquí nuevamente por propiedad del logaritmo voy a poder sacar, si aquí adentro del logaritmo se están multiplicando los números, entonces yo puedo ahora hacer una suma de logaritmos. Entonces, aquí voy a tener logaritmo de 3 más el logaritmo de 4. Esto acá siempre se cumple. Siempre que adentro se están multiplicando un numerito, puedo sacarlo como una suma. De hecho, eso tiene un nombre usualmente en álgebra, en general. Estas cosas serían como una transformación lineal, una función lineal, o una función, si es que ya lo han visto en álgebra, se llama homomorfa. También, por ejemplo, que de alguna forma preserva la operación. O sea, si hay una operación adentro de multiplicación, bueno, afuera va a ser una otra operación, pero en este caso va a ser de suma. Entonces, como que preserva operaciones, por así decirlo. Entonces, nosotros conocemos esta cosa acá. Nosotros sabemos que esto es igual a A. Entonces, esto va a ser A más el logaritmo de 12 de 4. Y sabemos que el 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, del logaritmo de 2. Entonces aquí nuevamente puedo sacar el exponente, dejarlo afuera. Me quedaría A más 2 por el logaritmo de 2, en base 12. Entonces aquí justamente puedo encontrar este logaritmo de 2, en base 12, que era lo que nos faltaba para reemplazarlo aquí. Entonces, en otra palabra estoy diciendo que A más 2 por el logaritmo de 12, o sea, en base 12 de 2, es igual a 1. Así que si yo despejo ahora el logaritmo, me quedaría aquí, bueno, en este caso tiro la A para el otro lado, me quedaría 2 por el logaritmo de 12, o sea, en base 12 de 2, 1 menos A. Y ahora simplemente divido, está multiplicando acá el 2, entonces paso dividiendo. Entonces aquí me quedaría el logaritmo de 12, 2, 1 menos A, partido en 2. Y ahora ya estamos listos con el ejercicio, porque ahora simplemente basta reemplazar eso acá, que era justamente lo que nos están pidiendo, este logaritmo de acá. Entonces, pongo aquí por lo tanto, el logaritmo en base 12 de 8 va a ser, ¿cuánto era? Era 3 por el logaritmo de 2. Entonces, 3 por el logaritmo de 2 en base 12, que era esta cosa de acá. Entonces nos quedaría 1 menos A dividido en 2. Esta sería la respuesta. Entonces, bueno, si le llega a salir algún ejercicio así en alguna guía, algo por el estilo, simplemente hay que ir ocupando las propiedades del logaritmo. No hay ningún otro truco. Entonces, bueno, aquí claramente también uno se va dando cuenta que son bastante sencillos este tipo de ejercicios. Es raro que se ocupe algo más sofisticado que las propiedades que ya nos dan del logaritmo. Simplemente ocupar esa propiedad y arreglárselas un poquito. Entonces, eso con respecto a este tipo de ejercicio. Ahora veamos otro ejercicio que tiene que ver con funciones trigonométricas, que de hecho es la sección que estamos viendo ahora, bueno, en general en cálculo 1, que son de funciones trigonométricas, de identidades trigonométricas y ese tipo de cosas. Aquí usualmente este tipo de ejercicios de funciones trigonométricas suele ser un poquito más complicado, porque hay que ir ingeniándosela con las identidades trigonométricas que uno conoce. Entonces vamos a la otra página para hacer un pequeño ejercicio. Entonces, veamos acá. Ejercicio 4. Ejercicio 4.
Entonces nos piden resolver la siguiente ecuación. Seno elevado a 4 de x más coseno elevado a 4 de x igual a 1/2. Sabiendo que x se encuentra entre... Bueno, x va a ser algún valor entre 0 a pi medio. Entonces nos piden resolver esta ecuación de acá. Con resolver nuevamente se trata de encontrar el x tal que haga esto. Porque no todos los x que a uno se le pueda ocurrir cumplen esta desigualdad. Por ejemplo, si aquí yo coloco 90 y aquí también coloco 90 y después obtengo un numerito, ese numerito probablemente no va a ser igual a 1/2. Entonces, hay algunos x o hay un x en particular que va a cumplir esto de acá. A diferencia, por ejemplo, de esta clásica identidad trigonométrica. Por ejemplo, seno al cuadrado por coseno al cuadrado igual a 1. Por ejemplo, esta identidad, que es como la más conocida, siempre se cumple para cualquier x. El que uno se imagine, por ejemplo, si yo coloco aquí, no sé, 1000, y aquí coloco 1000, y después hago esta suma acá, esa suma me va a dar igual a 1. Independiente del x. Por ejemplo, si yo aquí coloco un menos 5, lo mismo, igual me va a dar 1. Esto se cumple para cualquier x, dentro de los números reales. En cambio, esto acá no necesariamente. Entonces ahora, como nos piden resolver esto, hay que ocupar justamente identidad trigonométrica para poder encontrar ese x. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a ocupar la identidad, pongamos aquí 1, que de hecho esta identidad vamos a ocupar. ¿Y por qué vamos a ocupar esta identidad? Porque fíjense que aquí yo podría, por ejemplo, despejar el seno y reemplazarlo acá. Y ver qué ocurre. Que de hecho nos va a dar una ecuación de orden 4, que se puede reducir aún más. Entonces, notar que, por ejemplo, de esta ecuación de acá, igual a 1, yo podría despejar, como le dije, el seno. Entonces me quedaría aquí seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno de x, está coseno al cuadrado de x. Entonces, fíjense que esto está elevado a 4. Entonces aquí simplemente podemos elevar esta cosa al cuadrado, para que nos dé seno de 4. Entonces esto va a ser lo mismo que decir que aquí tengo seno elevado a 4 de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, y todo esto elevado a 2. Entonces ahora vamos a reemplazar esta expresión acá y vamos a ver qué ocurre. Entonces, ahora reemplazamos en esta ecuación de acá. Esa ecuación de ahí. Y ¿qué nos quedaría? Aquí nos quedaría, sería reemplazar eso acá. O sea, aquí nos quedaría 1 más coseno al cuadrado de x. Bueno, aquí menos elevado a 2 más coseno elevado a 4 de x igual a 1/2. Entonces desarrollemos esta parte de acá. Aquí nos quedaría 1 menos 2 por coseno de x al cuadrado más coseno de x a la 4 más coseno de x a la 4 igual a 1/2. Entonces en este caso vamos a sumar todo de acá. Entonces esto va a ser lo mismo, que decir que aquí tengo 1 menos 2 por coseno de x al cuadrado más 2 coseno de x a la 4 de 1/2. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelvo esta expresión de acá? Bueno, de hecho aquí podría arreglar un poquito más. Podría tirar, por ejemplo, este 1/2, lo tiro para acá. Entonces dejamos todo igual a 0. Entonces, por ejemplo, si tiro el 1/2 para acá, se me va a restar con este 1 de acá. Se me quedaría 1 menos 1/2, que sería 1/2. Entonces aquí me quedaría 1/2 menos 2 coseno de x al cuadrado más 2 coseno de x a la 4 igual a 0. Entonces, como les dije, ¿cómo podemos resolver esta cosa de acá? Y es súper sencillo, porque fíjense que yo, por ejemplo, aquí podría decir que coseno de x al cuadrado
podría ser igual a y. Hacemos un cambio simplemente de variable. Pasamos del x, pasamos al y. Y lo reemplazamos acá. Y cuando hacemos reemplazo nos vamos a dar cuenta que tenemos una ecuación cuadrática. No una ecuación de elevado a 4, sino una ecuación cuadrática. Entonces, si hacemos el cambio de variable, en este caso y igual a coseno de x al cuadrado, entonces aquí me quedaría un medio de 2 por y más 2 por y a la 4. O sea, elevado, no a la 4, elevado a 2. Elevado a 2. Y esta ecuación de acá ahora es súper sencilla de resolver. Simplemente una ecuación cuadrática. Entonces en este caso, como toda ecuación cuadrática, hay que identificar... Bueno, podemos hacerlo de varias formas, pero aquí vamos a ocupar la fórmula para encontrar las raíces, que es más sencilla. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nos acordamos que una ecuación cuadrática en general es a por i al cuadrado más b por i más c igual a 0. Entonces en este caso, por ejemplo, el a sería igual a 2. El b sería igual a menos 2. Y el c sería igual a 1 medio. Entonces aquí podemos encontrar la raíz. Justamente encontrando la raíz vamos a poder encontrar el x que satisface esta ecuación, que es lo que estamos buscando. Entonces, aquí me quedaría... Bueno, sabemos que esto es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac dividido en 2. En 2a. Entonces, si yo reemplazo, aquí me quedaría 2 más menos 4 menos 4 por a, que sería 2, por c, que sería 1 medio. Y todo esto dividido en 2 por 2. Sabemos que a es igual a 2. Entonces me va ese 2 de ahí con ese 2 de ahí. Y simplemente aquí me quedaría 4, pero con un menos. Entonces sería 4 menos 4, toda esta parte acá sería 0. Entonces, vamos a ir a la otra página, que estoy quedando sin espacio. Entonces vamos a copiar esto de acá. Entonces aquí me quedaría, como les dije, simplemente 2 dividido en 4. 2 por 2, 4. Entonces se nos va un 2 con un 2 de acá y me quedaría un 2. Entonces sería 1 partido en 2. Entonces estamos diciendo de que la única raíz es 1 partido en 2. Pero sabemos que y es igual a coseno de x elevado al cuadrado. Entonces aquí podemos encontrar justamente el x. Entonces esto implica que tengo aquí coseno al cuadrado igual a 1 medio. Entonces ahora aplico la raíz para poder despejar el coseno. Y me quedaría aquí coseno de x y raíz de 1 partido en raíz 2. O sea, 1 partido en raíz 2. Y con un más menos. Recordemos que siempre que aplicamos la raíz hay que colocarle un más y un menos, porque son dos posibles casos que tenemos. Entonces, esto nos dice que vamos a tener un cierto x que va a satisfacer esa ecuación, tal que al aplicarle el coseno me va a quedar 1 partido en raíz de 2. Y este ángulo acá es súper conocido. Porque de hecho, si nosotros... Bueno, una forma sencilla siempre de ver los ángulos sería, por ejemplo... Bueno, si aquí hago un triangulito, por ejemplo, pequeño. Un triangulito, por ejemplo... Supongamos que aquí, bueno, para hacer bien el dibujo, por ejemplo, pongamos que aquí tengo el plano. O sea, aquí tengo el origen. Por ejemplo, aquí yo podría hacer algo así. Entonces, por ejemplo, aquí tendría una especie de triangulito. Entonces, sabemos que el coseno de 1 partido en raíz de 2 es muy común que se dé cuando tengo un cuadrado de lado 1. Por ejemplo, si esto vale, toda esta cosa acá vale 1, toda esta cosa vale acá 1, toda esta cosa acá, la hipotenusa en este caso sería raíz de 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, el x sería como el ángulo. Entonces aquí tendría, por ejemplo, un x. Entonces, porque sabemos que justamente el coseno de x es igual al cateto adyacente dividido a la hipotenusa. Entonces sabemos que este es el cateto adyacente dividido a la hipotenusa. Y justamente si aquí yo reemplazo el adyacente sería 1 y la hipotenusa sería 1 medio. Entonces aquí me quedaría 1 partido en raíz de 2. Entonces justamente, ¿cuándo se cumple eso? ¿Cuánto vale x en este caso? En este caso x vale 45 grados o pi cuarto. Porque sabemos que justamente si aquí tengo un triangulito de un cierto cuadrado y dividimos el ángulo de ese cuadradito, sabemos que el cuadrado obviamente tiene 90. Entonces si lo dividimos nos quedaría la bisectriz y sería 45 grados y 45 grados. Así que esta cosa acá
vale 45 grados. Entonces esto implica que x vale 45 grados, que es lo mismo que pi elevado a 4. O sea, pi elevado a 4, sí, pi partido en 4. Ahora, antes de terminar, por ejemplo, aquí, fíjense que estoy aquí viendo solamente una solución. Estoy viendo el caso con el signo positivo, que justamente ese me da 1 partido en raíz de 2. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con el signo negativo? ¿Y por qué se descarta en este caso? Entonces, fíjense que solamente se da el signo negativo si es que tendría, por ejemplo, un cuadrado en el otro sentido. Bueno, un triángulo en el otro sentido. Por ejemplo, si aquí, como que con otro color, si yo, por ejemplo, aquí tuviera otro triangulito, una cosa así. Entonces, claro, aquí, si yo aquí tengo menos 1, y aquí tengo 1, y aquí tengo raíz de 2, claro, ahí también se daría el tema ahí tendría otro x, por así decirlo. Que en este caso, bueno, también sería 45. Pero, en este caso no estamos considerando ángulos que sean mayores que de hecho por aquí salía en el ejemplo, o sea, en el ejercicio, que el x debería encontrarse siempre entre 0 a pi medio. Entonces, en realidad... no, aquí estoy progresando. Por ejemplo, de hecho, en este otro lado acá también me da 45 grados. Estaba considerando, por ejemplo, todo el ángulo así, pero no, estamos hablando de este ángulo. Claro, con este ángulo, igual, de hecho, más y menos, siempre me va a dar 45 grados. Porque claro, con este me da 45 grados y con este acá también me da 45 grados. Entonces, claro, con el más y el menos estoy considerando justamente los dos... O sea, con estos dos casos justamente me está dando la misma respuesta. Que x es igual a 45 grados. Me vaya a confundir un poquito, pero sí. Está bien así. Entonces, claro, en este caso esto me da 45 y aquí también me da 45. Así que justamente en estos dos casos, esa sería la respuesta. Entonces ese sería el único x, tal que si yo lo reemplazo acá, sé que yo coloco pi partido en 4 y pi partido en 4, justamente me daría un medio. Si coloco cualquier otro x, entonces no me va a dar un 1 partido en medio, me va a dar otro numerito. Entonces, usualmente este tipo de ejercicios de trigonometría siempre se resuelven como de la misma forma. Como que nos dan una cierta o sea, nos dan una cierta ecuación donde aparecen seno, coseno, o tangente, o cotangente, aparecen cosas de ese estilo. Y hay que ir aplicando la identidad trigonométrica que uno conoce. Que en este caso, aquí yo apliqué una que era súper sencilla porque la idea era que el ejercicio fuera igual bien ilustrativo. Entonces simplemente apliqué esta de acá. La próxima clase, o sea, la próxima semana podría ser uno de una ecuación un poco más complicada, donde hayan unos cotangentes, hay una cosa un poco más sofisticada y ahí quizá habría que aplicar alguna identidad un poco más complicada. Quizá no va a ser tan evidente como en este caso, que simplemente aplicamos esta cosa de acá. Pero siempre se resuelven como de la misma forma, siempre hay que ir arreglándolo o ocupando ciertas identidades. Entonces, eso, lo dejaríamos hasta acá. Y bueno, si no hay dudas, de hecho, ¿hay dudas? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe, todo claro. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo? No te entendí. O sea, no. No, Ah, no, no. ya no hay duda. No, no hay duda. Ya. Bueno, entonces lo dejaríamos hasta acá y nos veríamos el próximo lunes. Ahí voy a mostrar ejercicios un poco más complicados como le dije, esto simplemente para que fueran un poco más ilustrativos. Pero vamos a ver la próxima semana algunos que son más complicados de funciones trigonométricas. Así que eso, cuídense, que estén bien y nos estamos viendo. Así que, Vale, pues, nos vemos. chau, chau, que estén bien.